Hemos visto milagros físicos, liberación de demonios, resurrección de muertos, pero estamos en la serie Los milagros de Jesús y los milagros sobre la naturaleza. Entonces, vamos a ver aquí en la pesca milagrosa el tema número 30 sobre los milagros de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lo tenemos. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta ahí, hermano. Puede tomar asiento. La pesca milagrosa. Vemos aquí, hermano, que Lucas nos habla que Jesús estaba en el lago de Genesaret. Bueno, todo ese lago es el mismo lago, hermano. Unos le llaman el mar de Galilea, le llaman mar porque hay vientos en el lugar donde está situado, hay vientos y se levantan olas, ¿verdad? Pero es un lago. Haga de cuenta que está en Lake Tahoe, más o menos de ese tamaño es el lago de Genesaret. Ahora, Tiberias, Genesaret, Capernaum, Galilea es el mismo lago. Depende de qué área se encuentre. Si está al lado de Galilea, va a decir el mar de Galilea. Si está en Tiberias, el mar de Tiberias. Si está la que da como a dirección de Nazaret, Genesaret. Entonces, depende, pero es el mismo lago. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mientras Jesús estaba en su enseñanza, hermano, vemos ahí, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué importante, ¿verdad? Mire, la multitud, Jesús empezaba el ministerio, hermano, y la gente empezaba a escuchar, empezaba a oír que Jesús, aleluya, de Nazaret, empezaba a enseñar este rabino. Dice que la multitud se agolpaba porque querían oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué importante, hermano, aleluya, es nosotros escudriñar, leer la palabra del Señor, porque cuando nosotros tenemos problemas, necesidades, lo que nos va a sostener, lo que nos va a fortalecer es la palabra del Señor. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios nos enseña el camino. Su palabra es más fuerte, es como un martillo que quebranta la roca. Entonces la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Entonces la importancia de oír, porque la fe viene ¿por qué? El oír. Pero no solamente es oír, hermano, oír con este oído natural, sino con el oído de aceptar y retener. Porque en el Shema de Israel, en Deuteronomio dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Cuando está hablando de oye, no está diciendo nomás de oír con un oído, sino está de entender y comprender lo que tú estás escuchando. Porque nosotros oímos muchas cosas, pero a veces ni entendemos lo que estamos oyendo. O no captamos lo que estamos escuchando. No entendemos lo que se nos está diciendo. Entonces, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando una persona tiene hambre de escuchar la palabra, uno de los profetas menores dijo, vendrá tiempo donde la gente tendrá hambre, pero no de pan, sino de la palabra de Dios, hermano, porque va a escasear. Acuérdense que en el tiempo de Samuel, hermano, escaseaba la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque Elí se había desviado y escaseaba, no había palabra de Dios. Y podemos
oír mucho predicador hoy en día, muchas personas elocuentes, pero muchos de ellos carecen de la palabra del Señor. Porque muchos se elogian a sí mismos, hablan de muchas cosas, pero no te hablan de la palabra del Señor. Y lo que nosotros necesitamos escuchar es la palabra del Señor. Y la gente se agolpaba porque quería oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Había dos barcas y Jesús elige una. Pero esas barcas, hermano, al ver la multitud, se da cuenta Jesús, y Jesús, como era muy sabio y muy entendido, hermano, él usa el viento de las olas, hermano, porque imagínense, hay una multitud y usted tiene que gritar para que esa multitud lo escuche. Pero Jesús escoge una barca para él sentarse en esa barca y él poder hablar desde la barca, y con el viento que viene de las olas, hermano, del lago hacia la orilla, hermano, la voz de Jesús se puede oír claramente. Y estos pescadores, hermano, como habían trabajado toda la noche, habían pescado de noche, es normal que en la madrugada se va a pescar, ¿verdad? Cuando usted va a un área donde hay mar y usted quiere ir a comprar pescado, usted va en la mañana, porque ese pescado lo acaban de traer, lo acaban de pescar en la madrugada los pescadores. Entonces en la mañana está fresquecito, porque es cuando los peces empiezan a salir a la superficie o más cerca de la superficie, ¿verdad? Los que saben pescar se van muy temprano, muy de madrugada. Ya los que van de hobby en las tardes o así, es por nomás pasar tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero vemos aquí, hermano, que habiendo descendido, estos pescadores al terminar se llena ¿por qué lavaban las redes? Porque se ensucian, ¿verdad? El sargazo, dijo el hermano, ¿verdad? Las algas marinas o quién sabe, ahora se puede encontrar de cualquier cosa, ¿no? Hoy en día ya los mares y los ríos están llenos de basura, pero en aquellos tiempos, hermano, las algas marinas se le pegaban o otras cosillas que podían encontrar ahí. Entonces lavaban las redes, hermano, para que los pescados no la miraran o no pudieran verla y caer en esa red. Sin embargo, en esa parte, hermano, donde ocurre donde fue la pesca milagrosa, donde ocurre este milagro, hay un río. Si usted va todavía a ese lugar, ahí corre un riachuelo, hermano, de agua dulce, donde los pescadores lavaban las redes. Todavía existe ese lugar geográfico, histórico, allá en el área de Capernaum. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Ahora, ¿por qué Jesús escoge la barca de Simón? ¿Por qué no escogió la otra barca? Escogió la barca de Simón porque Dios tenía un propósito con Simón. Cuando Dios escoge algo de nuestras vidas, algo de nosotros, hermano, es porque Él quiere obrar algo. A veces no estamos de acuerdo, a veces no lo esperamos o a veces no queremos cooperar, pero el Señor a veces nos tiene que empujar para que el Señor se quiera glorificar en nuestras vidas. Porque a veces nosotros si nos diera la opción, decimos no, gracias. Pero el Señor no te pide en ocasiones, hermano, permiso, sino cuando Él quiere obrar y Él quiere usar algo de nuestras vidas, lo va a hacer. Queramos o no queramos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces nosotros decidimos nuestra actitud. ¿Con qué actitud? Jonás, aleluya, el Señor le dio una orden de que fuera a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue lado contrario. Entonces, no quería, pero el Señor tenía un propósito con él, hasta que lo metió en un pez. Y dentro del pez dijo, Señor, ¿te alabarán acaso los muertos? Ahora sí voy a ir, Señor. Y lo escupió el pescado y todo hediondo, con algas y todo en la cabeza. Imagínese, hermano, todo babeado. Salió y así se fue anunciando el mensaje. ¿No que no tronabas, pistolita?
¿verdad? A veces no queremos, hermano, por las buenas, pero el Señor nos tiene que empujar, hermano, porque Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Nosotros pensamos que es lo mejor, pero el Señor tiene algo mucho más mejor para nosotros. Y a veces pensamos que ya lo hicimos, estamos cansados, fracasamos, estamos frustrados, hermano, y nosotros rechazamos lo que el Señor está diciendo, como diciendo, Señor, tú no entiendes lo que te acaba de pasar. Pero hermano, el Señor lo sabe todo. Y por eso es Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Y Simón era una persona, hermano, de pocas pulgas, ¿verdad? Simón no tenía filtros. Él decía lo que sentía. ¿Cuántos alaban al Señor? Él no tenía medios grises. O era blanco o era negro. No andaba con medias tintas. Él te decía, si él estaba molesto, te lo expresaba y te lo decía en tu cara, ¿verdad? Pero vemos aquí, dice, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahora, ¿cuándo usted le ruega a alguien? Cuando esa persona no quiere, ¿verdad? Cuando usted le dice a alguien, no tiene que rogar porque a la primera obedece. Quiere decir que Simón estuvo un poco renuente. No quería, ¿me entiende? Estaba negativo. Es normal, hermano, toda la noche, estando ahí, perdieron el tiempo, entre comillas, ¿verdad? Pero todo obra para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Nunca hay pérdida en el Señor, hermano. Todo es ganancia. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pero tenemos que verlo desde el punto de vista que el Señor nos ve a nosotros. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Hay una separación de la tierra en el lago. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué tremendo el Señor, ¿verdad? La barca la agarra el Señor y se sienta en la orilla de la barca, ¿verdad? No sabemos si los pies le colgaban al Señor ahí con su túnica y él estaba muy a gusto sentadito ahí. Para enseñar, hermano, los rabinos mientras iban en el camino les iban enseñando. Pero Jesús se sienta, hermano, para darle una enseñanza a la multitud que quería oír la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque cuando usted quiere oír, hermano, cuando usted quiere escuchar, hermano, la palabra del Señor va a entrar a su corazón y a su vida. Eso quiere decir, hermano, que cuando uno quiere oír, uno está atento. Uno va a poner atención. Y desde la barca enseñaba a la multitud. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. La importancia de aprender, hermano. Muchas veces queremos nomás oír, pero no queremos escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Es poner atención, es entender, es captar lo que se nos está diciendo. Y Jesús enseñaba porque la enseñanza, hermano, cuando nosotros agarramos la enseñanza, aprendemos. Y al aprender, vamos a cometer menos errores que los que deberíamos de cometer. El sabio, el entendido, ve el mal y se aparta, pero el necio recibe el castigo. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces como padre queremos enseñar a nuestros hijos, hermano, y les damos enseñanza para que no cometan errores que nosotros cometimos? Pero a veces no quieren entender, hermano, y cometen errores. Pero si aprendemos, la enseñanza nos ayuda a aprender. Por eso Jesús estaba enseñando desde la barca, versículo 4, cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar la enseñanza que él tenía, le dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Acababan de lavar las redes, estaban limpias las redes. En el día, los pescadores, usted no ve pescadores más que los que andan con un anzuelo ahí, ¿verdad? Y mire lo que le dice el Señor. Al terminar, el Señor le dice, Pedro, boga mar adentro.
Ahora, no podemos, hermano, a la orilla recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que bogar más adentro. Tenemos que profundizarnos más. A veces queremos servir al Señor desde la orillita nomás. Nomás quiero que me moje los pies. No, el Señor dice, métete más. Yo quiero que te metas completo. El Señor quiere que nos sumerjamos en su palabra, hermano. No nomás por encimita. Porque a veces queremos nomás servir al Señor por encimita, querer hacer la voluntad del Señor por encimita. Y el Señor dice, boga más adentro, métete más adentro, completo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y le dice, Pedro, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Tu red, tu herramienta de trabajo, úsala. Le está diciendo Pedro, vuestras redes. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro. Pedro reconoció que Jesús era un rabino, que era un maestro, porque lo escuchó enseñar. Aparte de eso, probablemente ya lo había escuchado en otras ocasiones. Y mire la respuesta de Simón Pedro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Yo soy un pescador profesional. Tú eres un carpintero. Eres un maestro. O sea, ¿cómo tú me vas a enseñar o me quieres dar clases a mí de ser un pescador? Entonces, imagínese que yo le quiera decir al hermano Chuy cómo hacer una costura, un tapizado, hermano, cuando el hermano es especialista en esa área. Pues sí, me quiere decir, yo tengo 30 años haciendo esto. Imagínese Pedro, hermano, su frustración. Toda la noche ya estaba cansado, tenía sueño, había lavado las redes. Y luego todavía el Señor le ruega, ándale Pedro, préstame tu barca. Señor, yo me quiero ir a dormir, tengo hambre. Y cuando uno no ha comido se pone hasta de mal humor, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Como que los hombres nos ponemos de mal humor cuando no hemos comido bien. ¿Qué tienes? Que tengo hambre. Imagínese, Pedro dijo, y nada hemos pescado. Ahora, Pedro sabía que físicamente, humanamente, lo que él había hecho naturalmente no había logrado éxito. Era un día frustrante para él. Era un día perdido para él porque no habían traído producción. Voy a llegar a mi casa con las manos vacías. Mis compañeros de trabajo o los trabajadores, Pedro tenía trabajadores, ¿me entiende? Porque no creo que andaba él solo cargando una red. Andaba con su hermano Andrés, tenía su compañía, Pedro y Andrés Fishing, ¿verdad? La compañía de Andrés y Pedro, pescadores, bueno, Simón, ¿verdad? Porque era Simón, gloria al Señor. Pero él había escuchado la enseñanza. ¿Qué enseñó Jesús en ese día? Lucas no lo registra. Lucas registra simplemente el acontecimiento y el milagro. No especifica cuál fue la enseñanza que Jesús les dio en ese lugar. Pero Pedro, aleluya, algo pasó en su vida, hermano, en su corazón y en su mente, que dice, más en tu palabra echaré la red. Fíjense bien, la gente se amontonó, ¿cómo dice ahí? Se agolpaba para escuchar, para oír la palabra. Ahora Pedro reafirma y vuelve a decir que en la palabra hay poder. Proverbios dice, porque poder de vida y poder de muerte está en tu boca. Con tu palabra bendices y tu palabra maldices. Entonces, en la boca hay poder de vida y poder de muerte. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, Pedro, algo pasó en él, algo de fe empezó a germinar de esa enseñanza que acababa de dar Jesús, que dijo, más en tu palabra. No hemos logrado nada, no hemos pescado nada, hemos trabajado toda la noche y no hemos recibido ni hemos logrado nada, más en
tu palabra, por el poder de tu palabra, por lo que tú lo estás diciendo, aleluya, confío en esa palabra, creo en esa palabra y lo voy a hacer. A veces nuestra lógica, hermano, no tiene que pelearse con la fe, porque la fe es creer. Y a veces Dios se va en contra de lo lógico, hermano. Era lógico pescar en el día, no era lógico. Habían pescado toda la noche, no habían agarrado nada. Era lógico que Pedro hiciera lo que Jesús se le mandaba, no era lógico. Sin embargo, el Señor no quiere que usemos nuestra lógica, el Señor quiere que usemos ¿qué? Nuestra fe. El Señor quiere que usemos ¿qué? Nuestra fe. Nuestra lógica nos dice no se puede, te vas a morir, te va a pasar esto, lo otro. Pero el que tiene la última palabra es el Señor. Simplemente a nosotros nos corresponde obedecer. La obediencia es mejor que el sacrificio. El Señor le dijo, Pedro, boga mar adentro. Se fue mar adentro. Ahora lanza las redes. ¿Me entiende? Pedro puso una excusa. Sin embargo, reflexionó, reaccionó a la palabra. Dijo, mas en tu palabra echaré la red. A veces, hermano, no usamos la palabra en nuestro diario vivir. No usamos la palabra para nuestros acontecimientos. No usamos la palabra en los momentos de nuestra situación que estamos atravesando. ¿Qué estamos pasando, hermano? Aleluya. La Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos enfermos, hay que usar la palabra, aleluya, como un beneficio. Necesitamos paz, aleluya. La palabra nos produce paz. Él es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Tenemos que usar la palabra en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad, en los momentos de debilidad. Diga el débil, fuerte soy. No, pero no puedo. Y siempre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, siempre tenemos que usar la palabra del Señor, hermano, porque la palabra es una espada. Toda la armadura que nos habla en Efesios habla de defensiva, el casco, el pecho, el cinto, el calzado, hermano, el escudo. Todo es para defenderse. Lo único para atacar es la espada, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a atacar al adversario? ¿Cómo vamos a cortar las ataduras que el enemigo nos quiere imponer? A través de la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Qué importante es usar la palabra, hermano, en los momentos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Está debilitado, el gozo del Señor es mi fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. No, es que usted no sabe, pastor, ya estoy viejo. Estarán vigorosos y verdes, dice la Biblia. En la vejez estarás vigorosos y verdes. Entonces nunca podemos ponernos excusa, hermano. Nosotros nos limitamos en nuestro diario vivir, hermano, pero Dios tiene cosas más maravillosas para nosotros. Los planes de Dios son para bien y no para mal. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? ¿Acaso usted cree que nomás Dios agarró a Pedro y le dijo, no, Dios quería darle una lección, una enseñanza a Pedro? No solamente una enseñanza que él iba a escuchar, pero que él iba a ver con sus ojos. Una enseñanza que lo iba a marcar por el resto de su vida, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos lecciones de enseñanza que nos marcan por el resto de nuestro diario vivir. Y si nosotros no aprendemos, ¿por qué, hermano? Porque esas enseñanzas, esas lecciones, hermano, en los momentos más difíciles nos van a sacar a flote. Si Dios me sacó de aquí, si Dios hizo esto en mi vida, hermano, Dios me va a sacar adelante. Si Dios quería que yo muriera, ¿desde cuándo ya me hubiera muerto en tal situación, en tal problema, en tal accidente, en tal enfermedad? Pero si estoy es porque Dios tiene plan y propósito para nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Nada hemos pescado, nada hemos logrado, nada hemos avanzado. A veces pensamos que no avanzamos, que no logramos nada. Mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, ¿y habiéndolo qué? ¿Se da cuenta? Escuchó la palabra, hubo un poquito de conflicto ahí. Sin embargo, obedeció.
Y la obediencia lo llevó a ejecutarla, a accionar. Ahora tenemos que dar ¿qué? Pasos de fe, hermano. Tenemos que hacerlo. Vamos a echar las redes en tu nombre, pues. En tu palabra lo vamos a hacer. Y habiéndolo hecho, porque a veces, ¿cuántas veces decimos, sí lo voy a hacer y no lo hacemos? ¿Entendiste? Sí entendí. ¿Comprendiste? Sí comprendí. Lo capté, lo entendí todo, pero no actuamos, no accionamos. Y el Señor quiere no solamente que oigamos, entendamos y comprendamos el concepto, sino que lo ejecutemos, que pongamos de nuestra parte. Es como el eunuco iba leyendo y se le viene Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lee? No, no entiendo. Y ya le dice, ¿qué está leyendo? Isaías 53, y herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz. Ah, está hablando de Jesús. Y él pasaron por un charco de agua y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Crees? Claro que creo. Rápidamente, él creyó, él accionó, él actuó. Gloria al Señor. Pedro actuó y diciendo, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjense bien, hermano, la obediencia, no la razón. ¿Por qué? Porque razón no había. Va en contra de la razón. Pescar en el día con redes. Sin embargo, el Señor, como es omnisciente, sabe dónde está el clavo de pescados. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? El Señor sabe dónde está todo. Lo llevó mar adentro. Vente, Pedrito. Te voy a llevar. Aquí tengo yo el clavo para ti. Aquí yo tengo tu bendición para ti. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora imagínese, hermano, qué tanta cantidad de peces eran que la red se estaba rompiendo de lo pesado que eran los pescados. Eran tantos, hermano, que la red ya no resistía. Gloria al Señor. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Fíjense bien, hermano, cuando nosotros obedecemos, cuando le creemos al Señor, hermano, no solamente la bendición viene sobre nosotros, pero viene también para la gente que está cerca de nosotros. O sea que recibes tanta bendición que no la puedes retener, que tienes que compartir las fuerzas. Ahora imagínate, si era Juan, los hijos de Zebedeo, y Juan y su hermano, estaban ahí, vénganse ustedes también, no trabajaron toda la noche, no lograron nada, no tienen ahí para llevarle a sus familias el sustento, pero vengan, les vamos a compartir de la bendición que Dios nos ha dado. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Primero se rompían las redes, se llenaron las barcas que casi se hundían. ¿Qué tanta cantidad era de peces, hermano, que las barcas estaban hundiendo? Ahora, las barcas no son como las que haga de cuenta, como una panga, más o menos de ese tamaño eran las barcas, un poquito más o menos similar, ¿verdad? En el Museo del Barco, en el Mar de Galilea, está un barquito, hermano, más o menos de aquí a la pared, que está pegado con muchos metales, hermano, ahí que encontraron, que es similar o parecido a los que eran de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús. Ahora, vemos aquí, hermano, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ahora, ¿qué vio Pedro? El milagro. ¿Cuántas veces, hermano, las personas ven milagros y no creen? ¿O cuántas veces ven el milagro y lo pasan desapercibido como si fuera algo normal o como si nada? Pedro, sin embargo, al ver el milagro, ¿por qué? Porque Pedro era pescador.
Pedro era un especialista. Pedro sabía la hora de pescar. Pedro sabía dónde pescar y dónde no pescar y cuándo no pescar. Sin embargo, el Señor quebra las leyes de la naturaleza y hace un milagro sobre la naturaleza, un milagro sobrenatural que solamente Pedro entiende y capta. Esto no es normal. Esto está fuera de lo normal. Este tipo, ¿quién es? Este tipo no es cualquier persona. No solamente es un rabino, este es alguien más grande que un rabino. Él entendió que Jesús no era cualquier maestro, porque cuando él escuchó la enseñanza, le ha de haber gustado y dice, oye, este tipo enseña bien. Sin embargo, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro entendió, Simón Pedro entendió que este hombre era un hombre santo, era un hombre diferente, que lo que había de pasar no tenía nombre más que milagro. No tenía nombre más que algo sobrenatural acababa de acontecer. No era natural pescar en esa hora y menos esa cantidad de peces. Cuando Pedro vio, reconoció, entendió, captó la clase de milagro que acababa de acontecer, de suceder. Por eso el Señor hizo ese milagro, hermano, para marcarlo por el resto de su vida. Por eso cuando nosotros tenemos una experiencia personal, cada creyente tenemos que tener nuestro encuentro personal con Jesús. Cuando tú tienes tu experiencia con Jesús, hermano, aleluya, van a venir cosas a tu vida, pero tú sabes quién te salvó y quién te perdonó. O vas a ver cosas, hermano, que te van a querer desanimar, que te van a decir, no, pues sí, pero es que la iglesia, los pastores, los misioneros, los evangelistas, los hermanos me han hecho esto. Pero ¿qué te hizo Jesús? Cuando tú has tenido un encuentro genuino, real con Jesús, hermano, esa experiencia nadie te la puede sacar. Y esto marcó a Pedro por el resto de sus días. Señor, apártate de mí, yo soy un pecador. Tú eres un hombre santo, un hombre justo, puro, Señor, porque solamente una persona como tú puede hacer esta clase de milagros. Sin embargo, Pedro reconoció que su naturaleza, soy pecador. Lo primero que tenemos que reconocer, hermano, que somos pecadores. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el hombre se crea suficiente, cuando el hombre crea, aleluya, se crea a sí mismo, que no necesita de Dios, hermano. Es que yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no hago mal a nadie. Yo soy buena persona. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, separados de la gracia de Dios. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Sin embargo, hermano, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida. Cuando yo reconozco mi posición, por eso, hermano, los fariseos se levantaban en contra de Jesús porque se creían más justos y santos que los demás. ¿No se acuerda de aquel fariseo que entró y Señor, te doy gracias que ayuno 3 veces por semana, doy todos los diezmos de todo y no soy como ese que está ahí, dijo. Porque el religioso siempre quiere justificarse, sentirse mejor que otras personas. Sin embargo, el publicano dijo, Señor, no levantó ni la cabeza, dijo, Señor, sé propicio de mí. Ten misericordia de mí. O sea, no tuvo ni el valor de levantar la cabeza porque se reconocía que era un pecador. Y el Señor preguntó, ¿quién de los dos salió justificado? El que reconoció. Cuando tú te quieres justificar a ti mismo, Dios no te puede justificar. El que nos justifica es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando nosotros nos justificamos, hermano, el Señor dice, bueno, pues tú te justificaste solo. Yo no te puedo justificar. Simón reconoció, apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Pedro era muy broncudo, ¿entiendes? Era de pocas pulgas. Gloria al Señor. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No solamente, fíjese bien, de todos ellos, él fue el que salió al frente y reconoció, porque Pedro no tenía filtro.
Pero el temor se había apoderado de todos, porque imagínense, al ver ese milagro, ellos que eran especialistas en esa rama, hermano, ¿eh? Es como los doctores cuando ven un milagro, hermano, después de examinar y de repente es un milagro. No entendemos cómo pasó este milagro. ¿Eh? El doctor chino que operó al hermano José Ángel tenía sus pulmones podridos, hermano, le sacaban líquido. Y cuando el Señor le cambió, le puso pulmones nuevos, hermano, y le fueron él dijo, examíname. El ángel del Señor me dice, no, están viendo hasta ángeles. Y cuando el doctor chino le hizo caso, porque mientras él lo estaba operando, él le habló en lenguas en chino y le dio el plan de salvación. Y aceptó a Cristo en chino. Y el hermano no hablaba chino, pero dio las lenguas. ¿Cuánto hablaba el Señor? Entonces cuando le dijo el ángel, bueno, dijo, aceptó a Cristo ya el doctor chino. Y cuando mira las radiografías, pulmones nuevos. Y las viejas pulmones podridos. Mandaron traer los mecánicos vieron y todo eso dijeron, hicieron otra prueba, otra radiografía, a ver si la máquina, porque pensaban que la máquina estaba fallando. Porque siempre queremos usar nuestra lógica. No, algo está mal. Queremos comprobar. Sin embargo, hermano, cuando sacó la segunda placa, dijo el doctor chino, con Dios todas las cosas son posibles. Qué tremendo, hermano, cuando se dan cuenta, hermano, que aún la ciencia, cuando viene el milagro y creen, hermano, entienden. Todos se llenaron de temor en la barca, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Imagínense, estos hijos de Zebedeo, hermano, les decían los hijos del trueno. Imagínense el carácter que tenían. Eran de pocas pulgas, ¿verdad? Oye, ¿y esos quiénes son? Ah, son los hijos de fulano. Hombre, ni te le acerques. Esos tipos son bien peleoneros, bien agresivos, bien violentos, bien groseros. Ni te le acerques a ellos. Sin embargo, fíjese bien, después de la transformación y del milagro, Juan era el discípulo amado que se acostaba en el pecho de Jesús. Imagínense la transformación que hace el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Como una persona, hermano, con un carácter explosivo, agresivo, es transformado en un pacificador. Que eran compañeros de Simón, eran compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero Jesús dijo a Simón. Ahora, Jesús le habla directamente a Simón. Dios habla directamente a cada uno de nosotros. Dios nos conoce por nombre. Dios te conoce por nombre. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Así como sacamos pescados vivos, ahora las almas vivientes, aleluya, los seres vivos que estaban muertos en sus pecados, los vamos a volver a la vida. Ahora les vas a anunciar el evangelio, ahora les vas a predicar las buenas nuevas, ahora vas a ser un pescador de hombres. Imagínese, hermano. Pedro entendía ¿qué? El lenguaje que Jesús estaba hablando. Jesús nos habla en nuestro idioma, hermano. Porque a veces queremos usar unas palabras muy elocuentes que nosotros ni entendemos. Muy bonito, pero no entendí nada. ¿Verdad? Dice que había un predicador que llegó a una iglesia a predicar. Y si no os arrepentís, todos os iréis al Hades. Y la gente dice, pues ¿qué es el Hades? Y cuando se acabó lo agarró un evangelista que estaba ahí. ¿Quisiste decir infierno? Sí, el infierno. ¿Y por qué no lo dijiste para que te entienda la gente? Porque a veces queremos ser tan elocuentes, hermano, que no entendemos, ¿verdad? Lo que se nos está diciendo. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra del Señor. La multitud se agolpó para oír. Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Y el Señor le dijo, no temas. Sé que eres un pecador, pero de ahora vas a ser un pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Dejando las barcas, le siguieron. Ahora, ¿qué hemos dejado para el Señor? En una ocasión Pedro se le quiso poner roñoso al Señor. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y el Señor le dijo, Pedro, el que ha dejado padre, madre, trabajo, esposa, mujer, hijos, por mi causa, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. A veces pensamos que lo que hemos dejado, hermano, ahora, no quiere decir que tú lo abandones, no. Que tú le des prioridad a las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Hay orden de prioridades, hermano. No es que vamos a dejar, el que no amare padre, madre o esposa más que a mí no es digno de mí. No está diciendo que no la ames. Está hablando de prioridades, de amar primero a Dios por encima de todo. Y en segundo lugar, vienen las demás cosas. Pero Dios es primero. ¿Me entiende? Dejándolo todo, le siguieron. Hay cosas que tenemos que dejar, hermano. Voluntariamente. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hay cosas que Dios no te va a quitar. Me acuerdo de mi suegro, hermano, que él platicaba cuando se convirtió al Señor, seguía fumando. Y seguía fumando. Y compraba cigarros y los ponía debajo de su cama. Los escondía. Y Señor, iba a la iglesia, Señor, quítame el vicio del cigarro. Y un día el Señor le dijo, pues deja de ir a comprarlos a la tienda. ¿Cómo te lo voy a quitar si tú vas y los compras? ¿Me entiendes, hermano? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que dar el paso de fe. ¿Me entiendes? Y dejándolo todo, le siguieron. Póngase de pie en esta mañana. Y vamos a venir al altar, hermano. Y quizás no tiene lógica la situación que estemos atravesando, pero el Señor tiene el control. El Señor quiere que echemos nuestra red. El Señor quiere que echemos nuestra red y que confiemos en su palabra. No en nuestra palabra, no en lo que nos está pasando, hermano, sino en que Dios tiene la última palabra. Echa tu red. Échala en obediencia. Hágase un poquito más para enfrente para que deje espacio a los que vienen de atrás, hermano.